Tierras altas de Islandia. Febrero de 2021. Temperatura: 33,0. Luz diurna: 2 horas. Distancia desde la ciudad más cercana: 9 días en trineo. En un pueblo donde ya no hay niños ni perros aullando, un rastro de huellas lleva a una cabaña con la chimenea torcida. Todos ya se han ido. Todos. Menos uno. Einar camina lentamente por la nieve que le cubre los tobillos. Lleva un abrigo sin cremallera, un sombrero desgastado y pantalones cosidos a mano. En el pueblo decían que había perdido el sentido de la realidad, que se estaba dejando morir lentamente. Ese invierno llegó un extraño. Magnus, geólogo, ropa técnica, dron, generador, avión. Se rió de la cabaña. Durmió en el remolque. Al cuarto día el humo dejó de subir. En el quinto intento, el cristal de la puerta se quebró. Y el día 6, Magnus llamó a la puerta del hombre al que llamaban la reliquia. Einar no habló, simplemente abrió la puerta, y el mundo helado quedó dividido entre los que se van y los que se quedan. Antes de Magnus, antes del helicóptero, antes de la tormenta, había silencio. Einar vivía en la última cabaña al norte del pueblo de Tórshavn, una de las regiones más inhóspitas de Islandia. Sus vecinos, pocos y ancianos, pasaban los días en casa, escuchando radios de transistores y esperando el siguiente envío de provisiones. Cuando los niños más pequeños se marchaban a la ciudad, no hubo despedidas, solo puertas cerradas con tablas cruzadas. Ese mismo año, la escuela local se convirtió en un almacén. La clínica fue clausurada. El supermercado se congeló por dentro y por fuera. Uno a uno, los residentes sucumbieron a la lógica de la ciudad. Calefacción central, luz eléctrica constante, comida en los estantes. Pero Einar no por terquedad, ni por orgullo. Él simplemente no veía sentido en huir. Se despertaba todos los días a oscuras. Encendía el fuego en la estufa de leña con aserrín y papel viejo. Cazaba en silencio, siempre a pie. Sus herramientas eran viejas y oxidadas, pero fiables. Había aprendido a reparar lo que se rompía con pedazos de otras cosas rotas. El refrigerador era el suelo mismo, el agua derretida a mano. ¿Esto es vida?, susurró uno de los últimos en irse, mientras hacía las maletas. Einar no respondió. Los aldeanos comenzaron a llamarlo el que se quedó, a veces con lástima, a veces con desprecio. En la única ocasión en que el helicóptero de suministros aterrizó ese mes, uno de los soldados comentó, mirando hacia abajo: ese no durará otro invierno. Solo está retrasando el final. Einar escuchó. Continuó cortando leña. En lo profundo de su casa, entre latas vacías y trapos de lana, guardaba un compartimento secreto con 2 piedras lisas y negras, como la obsidiana. Las calentaba en la estufa y las envolvía en tela antes de dormir. Nunca le contó a nadie cómo las usaba. Cuando Magnus llegó, el hielo aún no se había roto por completo. Magnus llegó en un helicóptero blanco, con el logo del gobierno pintado en el lateral y sensores por todas partes. Desembarcó apresuradamente, hablando por radio y consultando una gruesa tableta revestida de goma térmica. Era geólogo, enviado para medir el deshielo del permafrost y monitorear los cambios en el suelo. Contaba con formación, financiación, un mapa detallado y un cronograma estricto. 4 días en la región, recopilación de datos y regreso. Vio el pueblo abandonado desde arriba. Al llegar al suelo, solo encontró 3 chozas con señales de vida, 2 con ancianos encerrados, una con humo saliendo de la chimenea, la única sin cristales en las ventanas. Einar vivió allí. Durante su primer encuentro, Magnus mantuvo la distancia. Él saludó. No recibió respuesta. Intentó decir, hola. No hubo respuesta. ¡Qué locura!, comentó en la grabadora. Parece que se fosilizó junto con la casa. Acampó a pocos metros. Tenía un remolque con calefacción, aislamiento térmico, paneles solares portátiles, una batería de repuesto y un pequeño generador de gasolina. Se instaló, encendió el sistema, enchufó la calefacción. Afuera, Einar seguía cortando leña en silencio con un hacha desgastada. Por la noche el sonido del viento lo envolvía todo, excepto el crujido constante del remolque al balancearse con las ráfagas. El segundo día, el generador de Magnus falló. Intentó reiniciar. Nada. Se activó la calefacción secundaria,
La batería se agotó rápidamente. La temperatura dentro del remolque bajó a 15 grados en 4 horas. Magnus salió, pateando el suelo, intentando que le circulara la sangre. Vio a Einar empujando un trineo de madera cargado de leños pequeños. El fuego de la cabaña seguía ardiendo con fuerza. A la mañana siguiente encontró hielo dentro de la ventana. Los cables estaban rígidos, cubiertos de una costra blanca. La radio no respondía. El panel solar estaba cubierto de nieve congelada. El informe indicaba que el suelo sufría microfisuras térmicas, diminutas fisuras que emitían un crujido característico antes de derrumbarse. Magnus necesitaba oír eso, pero ahora solo podía oír el castañeteo de sus propios dientes. En la noche del cuarto día, Magnus se rindió. Llamó a la puerta de la choza de barro. Ni una palabra. Einar abrió la puerta, dio un paso al costado y señaló con la barbilla hacia un rincón de la habitación, un banco de madera junto a la estufa. Magnus entró. Se quitó los guantes con dificultad. Las puntas de sus dedos empezaban a decolorarse. Se quedó allí, en silencio, escuchando el crujido de la leña, y sin entender cómo alguien podría sobrevivir en ese lugar sin ningún manual. La temperatura caía en picado. La estufa seguía funcionando, pero había poca leña. El pescado se había acabado. Las piedras negras ya no retenían tanto calor. El frío invadió primero los pies, luego el estómago. La cabeza palpitaba lentamente, como si el cuerpo se apagara poco a poco. En las primeras horas del segundo día, el muro principal se derrumbó. No se derrumbó, pero se inclinó, liberando una fina lluvia de lodo y astillas congeladas. El humo empezó a descender de nuevo. Magnus se atragantó. Intentó sellarlo con un paño. Intentó calentar más las piedras. Intentó dormir de pie cerca de la única grieta que aún respiraba. En un momento de lucidez, abrió su propio portátil, que estaba casi sin batería, y escribió: «Todo lo que he aprendido es inútil aquí. Estoy equivocado en todo». Cerró el equipo y esperó. Justo cuando contaba las horas con el dolor en sus huesos, escuchó pasos. Débil, pero constante. Einar emergió de la niebla blanca. Tenía la cara cubierta de hielo seco. Tenía las manos hinchadas. El trineo estaba cargado con leña apilada, pescado recién capturado, raíces secas y una manta extra. No dije nada. Simplemente entró, miró el techo y comenzó a apuntalar la pared con trozos de madera húmeda. Magnus permaneció sentado, vivo pero fracturado por dentro. Esa noche comió en silencio. A la mañana siguiente, ayudó a reconstruir parte de la estructura con arcilla caliente y periódicos viejos, tal como había reído días antes. La tormenta llegó como un animal. Primero, el cielo se oscureció de forma anormal, no como si fuera de noche, sino como una pesada cortina que descendía. Luego, el viento no aulló, rugió, como si quisiera arrancarle el suelo. Einar dejó de trabajar. Se quedó inmóvil, mirando la lona que cubría parte del refugio. «Se rendirá», dijo. Eso fue todo lo que dijo. Magnus entendió. No preguntó qué, ni cuándo. Comenzaron a cavar. Usaron la misma pala, turnándose en silencio. Abrieron un pasillo lateral, cerca de la base de la cabaña, donde el suelo aún no se había congelado del todo. El suelo era de arcilla espesa, dura como una piedra, pero cedió al calor de sus manos. Trabajaron hasta que sus dedos empezaron a sangrar dentro de los guantes. La idea era simple y contraintuitiva: enterrar el nuevo refugio. Einar conocía una técnica ancestral del pueblo sami, adaptada a la zona, una estructura subterránea con un techo reforzado con ramas y cubierto de nieve compactada, que mantenía una temperatura estable incluso durante las tormentas. El problema: tardaría días, y ellos tenían horas. Esa noche, el muro original finalmente cedió. El viento arrancó parte de la lona. La puerta no quedó más que en un agujero mal tapado. El humo retrocedió y por un momento el fuego casi se apagó. Magnus agarró la estufa con sus brazos. Einar selló la base con su cuerpo tratando de evitar que entrara aire frío. Cuando el viento amainó durante unos minutos, volvieron a cavar. El techo del nuevo refugio empezó a agrietarse, la madera se deformó, y en la esquina, la piedra negra que calentaba la base de la estructura se agrietó, emitiendo un sonido seco, como el de un cristal roto. La luz,
Se desvanecía. Me ardían los ojos. El tiempo ya no era una medida, era un obstáculo. Al segundo día, con la tormenta en su apogeo, lograron ingresar a la nueva estructura, una habitación baja, con techo de ramas, cubierta de tierra, oscura, huele a musgo y humo. No hacía calor, pero él estaba vivo. Einar instaló una estufa improvisada, usando una gran lata de metal y comenzó a calentar pequeñas piedras. Magnus moldeó arcilla en las grietas con sus propias manos. Durmieron uno al lado del otro. No hay mantas separadas. Compartieron el calor. Y el silencio. A la mañana siguiente, el viento afuera había parado. El mundo parecía una fotografía. Blanco, quieto, frío hasta los huesos. Einar salió primero. Magnus lo siguió. Afuera, la vieja cabaña estaba medio cubierta de nieve. La chimenea había desaparecido. La lona estaba rota. Las señales de que alguna vez estuvo allí se estaban desvaneciendo. Einar respiró profundamente. Él cogió el hacha, y todo empezó de nuevo. Esta vez, junto a la nueva entrada, erigió no una, sino dos chimeneas. No había habido señales durante semanas. La radio permaneció en silencio. El pueblo, ahora enterrado bajo la nieve, parecía no haber existido nunca. Magnus y Einar mantuvieron una rutina tranquila. Casa mínima, fuego constante, refuerzos en el tejado cada 3 días. El refugio ya no era una choza, era una trinchera de supervivencia. El día 34 oyeron el sonido, un corte en el aire, distante, pulsante, el sonido de las hélices, el helicóptero. Magnus corrió hacia el claro junto al nuevo refugio. Agitó los brazos. El viento levantó nieve. El piloto lo vio. Redujo la velocidad. Salieron 3 hombres, uniformados por el gobierno. Uno de ellos reconoció a Magnus de inmediato. ¿Aún estás vivo? Estuvo cerca, respondió Magnus con calma. ¿Y qué pasa con el loco de la cabaña?, preguntó otro riendo. Einar apareció detrás de ellos, con los brazos cubiertos de barro y la cara cubierta de hollín. No respondió. Se quedó mirando. El hombre que se burló sintió el peso de la mirada. Bajó la mirada. El líder del equipo les ofreció llevarlos de inmediato. Les dijo que podían irse, que no había razón para quedarse más tiempo. Magnus dudó. Miró a Einar. Observó la estructura del fondo, ahora sólida, con paredes robustas, chimeneas gemelas y pilotes reforzados. Miró sus propias manos, callosas, quemadas por el frío y llenas de significado. Me quedaré un poco más, dijo simplemente. Los ojos del soldado se abrieron de par en par. ¿Pero por qué? Magnus no respondió. Él simplemente le dio la espalda y regresó al refugio. Einar permaneció de pie. El viento helado pasó entre ellos dos, y por primera vez, Magnus ya no necesitó demostrar nada. Durante el despegue, el soldado que se había burlado de él todavía estaba mirando por la ventana. Vio a los 2 hombres como sombras, pequeñas, firmes, inmóviles en el blanco absoluto. Antes de partir, el geólogo hizo su última anotación en su cuaderno de campo. A 63 se eleva la última bocanada de humo. No es el calor. Depende de quienes deciden quedarse. La primavera llegó lentamente, no como calor, sino como un silencio menos cruel. El hielo cedió en capas. Arroyos comenzaron a fluir por las grietas de la tierra. El refugio permaneció firme. Las chimeneas seguían expulsando humo. Magnus pasó otras 2 semanas allí, ayudando, observando, tomando menos notas, haciendo más. Un día, se despertó antes que Einar. Él hizo el fuego, preparó el pescado seco y reforzó el techo con arcilla caliente, asegurándose de mezclarla perfectamente. Cuando Einar se fue, simplemente asintió con la cabeza, sin elogios, solo reconocimiento. El helicóptero regresó con refuerzos y una nueva petición del gobierno, mediciones más precisas de la región, suelo, agua, estructuras naturales. Magnus recibió la misión y decidió hacer del refugio su base. Durante los meses siguientes, se enviaron otros técnicos. Ninguno se quedó. Todos quedaron asombrados al ver el refugio bajo la nieve, con 2 entradas, invernaderos improvisados, trampas silenciosas y calor constante. Ellos preguntaron, ¿quién hizo esto? Magnus simplemente dijo, yo ayudé. Einar continuó viviendo de la misma manera,
sin buscar aprobación, sin decir, te lo dije. Uno de los ingenieros del gobierno, un joven, señaló en el informe. Hay un método aquí, pero no tiene nombre. El pueblo nunca fue repoblado, pero en las fotos de satélite siempre aparecían dos columnas de humo en medio del cielo blanco. Se dice que, años después, Magnus solicitó un traslado permanente a las tierras altas, y que, en la única ocasión que regresó a la ciudad, se negó a alojarse en un hotel, prefería dormir en un refugio de barro que él mismo construyó con sus propias manos. No toda perseverancia es terquedad, no todo silencio es vacío. Hay lugares donde el frío silencia el lenguaje, pero no borra la presencia. Einar nunca escribió nada, nunca dio una entrevista, pero su comportamiento, tranquilo, firme y contenido, enseñaba más que cualquier manual, porque hay estrategias de supervivencia que no se pueden probar. Ellos aguantan, y hay victorias que no brillan, solo están fumando, lento, bajo, constante, como esa solitaria bocanada de humo que surge en medio de la nada y no pide ser visto.